Muy bien, tenemos el decreto 899E de noviembre del 2017 que resolvió algunas cuestiones. Una primera cuestión que resolvió, que la vamos a dejar para alguna otra doctrina audiovisual que haremos más adelante, es el problema del dictamen del secretario técnico legal. Una de las cuestiones que y como todavía no lo voy a hacer esta doctrina, pero sí quiero decirlo para que ustedes no repitan cosas que no están bien. Una de las cuestiones que se solía decir era que los médicos resolvían cuestiones legales y que los médicos no estaban habilitados para hacerlo. La resolución 899 de noviembre del 2017 establece que, con un procedimiento que no es muy claro, pero sí establece que cuando se discuta la naturaleza jurídica del accidente o de la enfermedad profesional, previa intervención de la comisión médica, de los médicos de la comisión médica, porque el secretario técnico legal es parte de la comisión médica, hay un dictamen de un abogado, que es este secretario técnico legal, que dice, no me queda claro por lo menos no me queda a mí claro sobre qué bases él establece el dictamen, si existe relación de causalidad jurídica, es decir, quien determina si es o no un accidente de trabajo o una enfermedad profesional o un accidente en itinere, si estuviera discutido que esto es así, no son los médicos, sino que es un abogado que es un secretario técnico legal. Con lo cual, y además esto es muy viejo porque si ustedes miran, estoy tratando de hacer memoria qué número de artículo es, y como no lo estoy improvisando allí, ahora no recuerdo, pero hay uno de los artículos que establece que al final claramente dice dictamen del secretario técnico, dictamen del secretario técnico legal. Pues, está entre los primeros artículos, si no es el 8, estamos ahí. Pero claramente la enfermedad inculpable o la naturaleza jurídica de la enfermedad inculpable, el accidente de trabajo o el accidente in itinere, lo determina un secretario técnico legal que emite un dictamen previo a la intervención de los médicos. En alguna otra doctrina con tiempo explicaremos cómo son los distintos procedimientos que están previstos ante la comisión médica. El segundo problema que se planteaba, que es el objeto central de lo que yo les quiero decir ahora, sobre lo cual escribí un trabajo que ustedes pueden consultar en profundidad o con más detenimiento aquí en la editorial, es qué pasa cuando el trabajador no ha cobrado íntegramente su salario. Porque, a ver, ¿sobre qué base se determina el ingreso básico mensual? El ingreso básico mensual se determina sobre el valor que denuncia el empleador a la autoridad administrativa, a la AFIP. Primera cuestión que ustedes pueden discutir en un expediente. Muchas veces las aseguradoras piden pericia contable para que en base a lo que el empleador le denunciaba a la aseguradora, que eran los salarios de los trabajadores, se fije el ingreso básico mensual. Esa es una prueba inoficiosa, inútil y que le resta honorarios a los abogados, la pericia contable. ¿Por qué? Porque se aplica el artículo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, con mucha claridad, el artículo 277 que establece el tope del 25% de costas al impuesto en costas. De manera tal que la pericia contable en las ART, en los accidentes intrasistémicos, es una prueba inoficiosa. A ver, la aseguradora puede probar un caso no seguro, eso es distinto. Pero para determinar el IBM es inoficioso. Porque además, queridos amigos, en casi todos los sistemas procesales no puede haber pericia sobre un tercero. Y el empleador, en un caso de un conflicto intrasistémico, es un tercero ajeno al pleito. Por lo tanto, no puede haber prueba pericial. En el mejor de los casos, le pedimos al empleador que nos remita los recibos de sueldo de los 12 meses anteriores a la fecha de ocurrencia del hecho o primera manifestación invalidante como prueba informativa, con la respectiva copia. Y les recuerdo que en este caso ellos están alcanzados por el falso testimonio, me decís, cuando la información falsa pueden ser penalmente sancionados. De manera que la prueba para determinar el salario es lo que se determinó, lo que se denunció a la AFIP, que es la prueba más clara, o la prueba, eventualmente la prueba informativa. Bien, ¿qué pasa cuando un trabajador tiene pago parcialmente sin registro? Yo sé que esto en la Argentina no existe, pero supongamos que hay algún trabajador que cobra parcialmente sin registro.
Bien, la resolución 899 dice que en este caso el trabajador sigue el trámite ante la comisión médica. Se determina el grado de incapacidad. Se envía dentro de la comisión médica el servicio de homologación. Se practica la liquidación y el trabajador cobra conforme los valores que vimos en alguna otra doctrina audiovisual vinculada con el cálculo de las prestaciones dinerarias. Vía independiente de esto, y ahora van a ver por qué esto tiene una lógica, el trabajador debe iniciar una acción contra su empleador en sede judicial para que se reconozca que él está percibiendo una suma sin el debido registro. En realidad, si uno hace una lectura cerrada de la resolución, parecería que el único supuesto que cabría considerar es el caso de un trabajador que cobra parcialmente sin registro. Me parece que en el caso de que el trabajador tuviera deudas salariales, por ejemplo, estuviera infracategorizado, y el trabajador dijera, no, a mí en realidad yo devengaba un sueldo distinto, y que por lo tanto la base de cálculo es distinta porque mi categoría era mayor y me tendría que haber pagado más, o por ejemplo el trabajador dice, yo hacía horas extras que no las tenía pagas. Ese conflicto debo resolverlo en sede judicial, donde el legitimado pasivo es el empleador. La realidad acá no tiene absolutamente nada que ver. Yo discuto con el empleador cuál es mi salario. Lo que dice la resolución es que la liquidación y la percepción en sede administrativa de la prestación dineraria conforme los valores denunciados al órgano administrativo, a la AFIP, en este caso no hace efecto de cosa juzgada. De manera tal, en este caso particular, no hace efecto de cosa juzgada. De manera tal que una vez que yo obtengo la sentencia que dice que yo cobraba una parte sin registro, que tenía horas extras sin pagar, y me determinan, porque aquí ustedes en la acción judicial van a tener que además decir cuánto cobró el trabajador en cada uno de los meses que son objeto de la fórmula que están comprendidos en el cálculo del ingreso básico mensual, cuánto cobraron y cuánto devengaron. Y a partir de ahí, mes a mes, no un mes, tienen que hacerlo mes a mes. ¿Para qué? Para que se determine cuál es el valor de lo que el trabajador cobró durante ese periodo, y una vez que ustedes tengan la sentencia que diga cuál es la deuda salarial o los valores sin registro que cobró durante esos 12 meses, ustedes con esa sentencia judicial se presentan en sede ante el servicio de homologación de la comisión médica, piden la readecuación de la indemnización, de la prestación dineraria, que se vuelve a calcular con los intereses que establece el artículo 12, la tasa de interés Banco Nación. Bien, ¿cuáles son las acciones que ustedes pueden seguir? Esto va a depender. Primero, va a depender de cada órgano, de cada sistema procesal, cada provincia. Por ejemplo, ustedes podrían, si ustedes tienen alguna forma, algún procedimiento de declaración de certeza, normalmente es la acción meramente declarativa, ustedes podrían iniciar una acción al solo efecto de que se reclame o que se determine que ese era el salario, sin reclamarle al empleador ninguna suma de dinero. A ver, si ustedes lo que están planteando es que el trabajador cobraba una parte parcialmente sin registro, como ustedes están reconociendo que esa parte sin registro ya la cobró, no tendrían acción contra el empleador para cobrarle una suma de dinero. Con lo cual, una acción de certeza, una acción meramente declarativa es suficiente. Yo obtengo una sentencia que dice que en ese periodo cobraba un 15% del total de la remuneración sin registro, se produce, con eso me presento en el servicio de homologación y se produce la readecuación de la fórmula matemática. Distinto es si ustedes dicen, por ejemplo, como dije antes, no, me da deuda en horas extra, porque ahí ustedes podrían obtener una declaración de certeza exclusivamente sin pedirle al empleador que les pague, o podrían iniciar una acción para cobrar diferencias salariales, y además de cobrar las diferencias salariales,
ustedes hacen la determinación de los meses que están comprendidos dentro de la fórmula de cálculo del ingreso básico mensual y con esos meses se presentan ante la comisión médica. Allí en el trabajo que escribimos explicamos que allí podría haber distintas opciones. A ustedes se les generará la duda de a quién le tienen que reclamar la diferencia. La diferencia siempre conforme al artículo 28 de la Ley de Riesgo de Trabajo la paga la aseguradora de riesgo. La aseguradora le paga al trabajador. Si el empleador le denunció un salario menor, si el empleador pagaba sumas sin registro, eso será objeto de una acción de reclamo posterior que le hará la aseguradora de riesgo al empleador, donde la Corte Federal ha determinado que no es competencia ni siquiera de la justicia del trabajo. ¿Por qué? Porque es un incumplimiento de un contrato de carácter civil, de manera tal que en ese caso la justicia ordinaria de cada provincia que atiende las cuestiones civiles y comerciales será la que va a tener que resolver la acción de reingreso, porque es un incumplimiento contractual que no es de carácter laboral. Pero para el trabajador este es un problema totalmente inoficioso, no le interesa. A él lo que le interesa es determinar cuál es el real salario de cálculo del ingreso básico mensual y con esa sentencia pedir la readecuación del cálculo en ante el servicio de homologación de la comisión médica y allí cobra su indemnización sin ninguna dificultad. Está claro que mientras se está tramitando el trámite ante la comisión médica, si ustedes ya saben que la situación es la del pago, por ejemplo, sin registro o de deuda, ustedes ya pueden iniciar la acción judicial, porque no necesitan, claramente son acciones independientes. Esto no tiene nada que ver con que si yo tengo acceso o no acceso a la jurisdicción por el problema del trámite ante la comisión médica y la determinación de las indemnizaciones o el carácter de accidente o no, o de enfermedad profesional. Eso es un problema distinto que trataremos en otro momento. Acá no es un problema de acceso a la jurisdicción, es un problema de determinación del salario donde el legitimado pasivo es exclusivamente el empleador. La aseguradora de riesgo no tiene nada que ver. Si el empleador contesta demanda y les pide que traiga a la RT, opónganse, no va a la citación del tercero, porque allí la RT no tiene absolutamente nada que ver, no tiene defensa para oponer. Es totalmente ajena, como de cualquier manera, cuando un trabajador le reclama a una aseguradora de riesgo judicialmente una indemnización y la aseguradora de riesgo viene y dice: a mí el empleador me denunció otro salario, no estamos hablando de pago sin registro, algo que ocurre muy habitual. El trabajador dice: yo cobraba tanta cantidad de pesos, la aseguradora de riesgo dice: ah, no, a mí me denunciaron una suma menor, yo quiero que venga el empleador. Opónganse, porque hay pericia, innecesario, porque oficio a la AFIP y con eso la aseguradora está obligada a pagar. Después es un problema de acción de regreso de la cual el trabajador es totalmente ajeno. Si nosotros simplificamos los procesos, las soluciones van a llegar más rápido, más expeditivas y además el trabajador va a cobrar más rápidamente la indemnización. Esto está explicado en un trabajo en la editorial, así que más allá de la explicación que he hecho ahora de orden digamos de manera verbal, ustedes tienen la posibilidad de consultar un trabajo que no es muy extenso, donde se explican las posibilidades que tiene la resolución 899 de noviembre del 2017 en relación a este problema. Muy bien, muchas gracias, con esto termino.